muy buenas noches, bienvenidos acá a las 8:45, arrancamos ya este segmento con entrevistas de coyuntura nacional. Esta noche vamos a hablar con dos candidatos a la rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala, un proceso que ha ocupado bastantes titulares en los últimos días. Vamos a hablar esta noche con el licenciado Jordán Rodas, actual procurador de los derechos humanos y candidato a rector por SOS USAC, y también vamos a hablar con el arquitecto Carlos Valladares, candidato a rector de la Universidad de San Carlos por la organización Avante. En breve nos vamos a enlazar con ellos para hablar de este proceso, pero antes saludamos a Marinés Rivera, como todos los martes acá en el set. ¿Cómo estás? Bien, Mario, qué gusto estar aquí contigo de nuevo a las 8:45, hablando. Este año es de elecciones, ¿no? Bueno, el próximo año también, elecciones generales, pero este año elección de PDH, Contralor, Fiscal General, y ahora pues también la rectoría PDH, que por cierto nos va a estar acompañando el día de hoy el PDH para hablar un poco acerca de cómo le va también dentro de este proceso. Un año con bastantes procesos y cargado, ¿no? De Así cambios en el sistema de justicia, entidades del sistema de justicia. Y pues bueno, la Universidad de San Carlos, aunque no es un ente de administración de justicia, sí es un ente que, pues bueno, su función y su rol en la sociedad, pues tiene bastante peso, ¿no? Así es, sin duda alguna, Mario. Además, la asignación de presupuesto también creo que es algo que se discute, ¿no? Cuando se habla también de la USAC, así que habrá que ver y evaluar qué planes pues tienen ambos candidatos para la USAC también, ¿no? Así es, y es que este ha sido un proceso en los últimos días que ha llamado la atención de la ciudadanía, bastante debate en redes sociales, bastantes temas que se han puesto sobre el tapete en cuanto a la discusión de quién va a ser el próximo rector magnífico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, un proceso de elección bastante particular, un proceso que es uno de los legados de la autonomía universitaria, que garantiza que esa institución pueda gobernarse a sí misma y tome las decisiones más convenientes para el desarrollo académico superior y educación superior de nuestro país. Es un proceso relevante, puesto que la Universidad de San Carlos de Guatemala, recordemos, tiene también representación en varias juntas directivas de varias entidades que conforman el Estado guatemalteco, y eso hace que este proceso pues llame la atención y esté la ciudadanía pendiente de qué va a ocurrir con quién será la cabeza de la Universidad Pública en Guatemala. Así que nos vamos a enlazar con los dos candidatos a rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Le damos la bienvenida al arquitecto Carlos Valladares de Avante, y también al procurador de los derechos humanos y el licenciado Jordán Rodas Andrade por SOS USAC. A los dos, muy buenas noches, bienvenidos acá a las 8:45. Hola Mario. Gracias, Mario, buenas noches. Gusto saludarles a ambos, Marinés, Mario, Carlos, gusto saludarte, buenas noches y a la gran audiencia de Canal Antigua. Sí, muy buenas noches también a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación, Mario y Marinés, y mucho gusto de nuevo, Jordán. Pues buenas noches a ambos y qué gusto tenerlos aquí con nosotros. Arquitecto Valladares, para arrancar con usted y pues también para poner en contexto hoy a la audiencia, ¿qué lo motiva a usted, arquitecto Valladares, a buscar la rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala? Si le puede contar pues un poco más al respecto a nuestra audiencia. Bueno, la Universidad de San Carlos ha sido parte de mi vida desde que fui estudiante, como catedrático titular. He ocupado varios cargos dentro de la administración universitaria, pues entre otros tuve la oportunidad de ser decano de la Facultad de Arquitectura, y la motivación es netamente llegar a servirle a nuestra universidad y a nuestro país. No hay otro fin atrás de eso. Lo hacemos de la mejor manera para buscar sentar las bases de cambio en nuestra universidad. Bueno, le hacemos la misma pregunta, procurador. ¿Qué lo llevó a usted a tomar esta decisión en un año en donde ya hacíamos el preámbulo, un año en donde estaba la disyuntiva si usted se iba a presentar para buscar la reelección en la Procuraduría de los Derechos Humanos, y pues bueno, toma la decisión de contender por la rectoría de la USAC? ¿Cuál fue la motivación y qué le llevó a tomar esa decisión?
Bueno, Mario, mi amor profundo por la Universidad de San Carlos. Yo, igual que Carlos, lógicamente estudiamos en nuestra tricentenaria. Yo fui dirigente universitario, fui 2 veces miembros de la Asociación de Estudiantes Unitarios de Occidente, AEWO Willy Miranda. Representé también a los estudiantes de Derecho en el Consejo Directivo, que es la máxima autoridad de esta casa de estudios en mi querida Shela, pero también soy profesor titular de Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, y realmente me llevó a tomar esa decisión. El reto fue, no puedo ser un observador, me da mucha tristeza cómo nuestra San Carlos está en el pantano de la corrupción, la ineficiencia, el tráfico de influencia, y es un reflejo del Estado corrupto de hoy, y tenemos que sacar a las mafias de los SAC. Y eso es la propuesta que ha alimentado una pequeña campaña de semanas, 2, 3 semanas, sin pocos recursos y más que todo redes sociales, a estar muy optimista ya con 7 cuerpos, un cuerpo abajo de un candidato oficial, porque el presidente de Matei no se ha desmarcado, ¿verdad?, de que ha invertido mucho dinero en desayunos, almuerzos, cenas, jaripeos, edecanes, casas, carros, sueños, puntos, pero la universidad, los sancalistas tenemos dignidad y eso es lo que me motiva con mucho optimismo. Arquitecto Valladares, ya el procurador Jordán Rodas hacía pues una pequeña radiografía, digamos, de los problemas que él considera que hay actualmente dentro de la Universidad de San Carlos: corrupción, tráfico de influencias, digamos. ¿Cuáles consideraría usted que son los principales retos a los que se enfrenta la Universidad de San Carlos en estos momentos? Pues definitivamente buscar quitar ese rezago que tiene dentro del proceso educativo, buscar posicionarla como una de las principales universidades de Latinoamérica. Nuestra universidad, 346 años, no aparece dentro de los rankings de las mejores universidades latinoamericanas por su falta de incidencia en la producción de conocimiento con impacto y por supuesto también por su rezago dentro de la búsqueda de la calidad académica. Entonces es privilegiar la academia, la investigación y esa labor de servicio que tiene que tener la universidad por sobre la politización que se ha ido generando y que viene, pues precisamente ese mapa de poder que ustedes hacían ver al inicio que tiene la universidad en diversas sillas que tiene entre instituciones del Estado y por supuesto también dentro de las comisiones de postulación. Yo creo que en determinado momento fueron bien concebidas en que la academia ocupara esas sillas para llevar la voz científica, la voz autónoma del saber científico, orientar decisiones del Estado para hacer las transformaciones que requiere este país, pero está muy alejado precisamente de ese fin por el cual se dejaron esas sillas para la academia, dado que, pues lo hemos visto, en lugar de llevar esa voz autónoma y orientar las decisiones, pues ha sido muchas veces esos cargos se han dado por compadrazgo, por compromiso, a veces van con posiciones personales y peor aún lo que ha pasado recientemente, que van a defender los intereses propios del gobierno en lugar de ir orientando decisiones por separado. Y las comisiones de postulación que también fueron pues, de buena fe concebidas cuando se hizo la reforma constitucional del 85, que pensaron que efectivamente se iban a llevar los mejores perfiles al sistema de justicia, pero lejos de eso, a la vuelta de la esquina nos hemos dado cuenta que lo que ha sucedido es que se ha politizado en exceso la academia y eso es lo que tiene precisamente dentro de esa corruptela que existe en la universidad por esos intereses externos que financian campañas, como bien lo hacía Jordán al inicio, millonarias por ocupar esas sillas y por tener esas incidencias pues, de forma anómala dentro de esas posiciones del Estado. Eso lo tenemos que cambiar definitivamente y vamos a hacer propuestas de reforma a la Constitución para hacer esas enmiendas necesarias porque la academia no tiene que estar inmerso en esos procesos. Está bien que ocupe las sillas, vamos a normar y vamos a reglamentar eso, pero en las comisiones de postulación yo creo que más que estar metido en el embrollo de esas elecciones que tanto daño le han hecho a la academia, la posición de la academia tiene que ser orientar decisiones científicas, orientar decisiones de desarrollo del país a través del saber científico, pero cómo hacerlo es lo que tenemos que proponerle a la sociedad para transformar el sistema de postulación en el sistema de justicia. Ahora, procurador, ¿cuál, digamos, sería la garantía con su equipo en cuanto a que si ustedes ganaran la rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala,
todo esto que se está diciendo realmente va a cambiar? ¿Qué haría usted de distinto de sus antecesores si usted ganara la rectoría para modificar estas cosas que pues ya se han señalado son serios problemas que involucran a la universidad estatal, por poner un ejemplo, con los procesos de comisiones de postulación, por mencionar unos? Pues mire, ya lo coincido mucho con el análisis de Carlos, pero sí pienso que hay situaciones más preocupantes que, por ejemplo, que el CACIF tenga muchas representaciones en el Estado. Es decir, y en la San Carlos sí pienso que con un perfil idóneo podemos tener y aportar bastante al Estado. Yo pongo un ejemplo, el día de mañana está convocado el Consejo Superior Universitario para elegir al representante titular y al representante suplente ante la Junta Monetaria. Y Carlos sabe lo vital que es eso por la experiencia que tuvo como secretario del Consejo Superior. Yo ya invité por medio de un tuit para que los decanos, dos decanos, Carlos, tú sabes que son miembros del Consejo Superior, ellos tienen voz y voto. Estamos hablando de Walter Mazariegos y de Luis, el decano de Economía. Luis Suárez. Luis Suárez, y gracias. Entonces, que ambos propongan que esta sesión sea transparente, que sea una transmisión en vivo. Seguramente tú estarás de acuerdo, Carlos, en que es importante abrir la universidad a la población, la comunidad universitaria. Queremos ver qué perfiles, por qué negocian bajo la mesa en un día de elecciones donde todos los reflectores van a estar en las elecciones. Y esto va a pasar desapercibido, pero por eso yo pienso que tenemos más cosas en común con Carlos y por eso tenemos que apoyar al cambio radical para que no sea más de lo mismo. Ahora bien, arquitecto Valladares, usted hablaba un poco acerca de volver pues la USAC un referente académico, digamos un poco de su análisis también, considera obviamente que la universidad pues ha perdido esa calidad académica, cómo sobre todo fortalecer esa área que es parte pues sin duda alguna de lo que hace relevante la Universidad de San Carlos y de la importancia que merece. Claro. Bueno, para empezar hay que articular efectivamente la investigación científica para que efectivamente sea investigación pura y de esa forma se vaya diseñando la universidad que se requiere en el futuro, la universidad que se demanda en la sociedad. Y nosotros vamos tras la búsqueda de ir certificando los programas de estudio. Una certificación de un programa de estudio, una acreditación, significa que viene un ente externo como una auditoría académica a verificar que se está cumpliendo a través del programa de estudios con el perfil de salida con parámetros internacionales, pero obviamente con la pertinencia cultural que tienen que tener nuestros propios programas, donde tenemos que tener, por un lado, esos parámetros de calidad que nos da las exigencias a nivel internacional para insertarnos pues dentro de ese saber científico internacional. Pero por supuesto tenemos que tener los saberes de los otros, los saberes de los pueblos ancestrales, los saberes de los pueblos indígenas, inmersos también dentro de los conocimientos de nuestros programas de estudio. Y efectivamente, arquitectura, cuando tuve la oportunidad de ser decano, fue de las primeras carreras que logramos acreditar internacionalmente. En este momento solo hay 19 programas acreditados de los 119 programas a nivel de licenciatura. Por lo tanto, hay mucho por hacer dentro de la universidad. Y significa también generar un ente acreditador propio de la Universidad del Estado, o si fuera posible, como lo tienen todos los países, un ente acreditado a nivel de todo el Estado. Sería hablar con las universidades privadas si se logra. Si no, pues tenemos la suficiente dimensión como Universidad de San Carlos para generar nuestro propio sistema de acreditación de los programas de estudio y buscar que los parámetros de calidad sean similares, homologar los programas de estudio, porque efectivamente existen distintos programas de una misma titulación dentro de los que se dan en el campus central con los que están en el interior y pues los parámetros de calidad son muy disímiles, a tal grado que cuando se busca homologar esos programas lo que se demanda es hacer mucha inversión en laboratorios, en infraestructura, en el interior de la República, que es donde tenemos que poner el foco de interés para nivelar pues esas condiciones de infraestructura, de equipamiento, de capacitación de los docentes para estar al unísono lo que se llama a nivel internacional. Y luego lo otro que tenemos que tener claro es que hay un cambio de era. Ahorita vamos a regresar a sistemas híbridos del proceso de aprendizaje y eso demanda también hacer mucha inversión en plataformas tecnológicas, pero sobre todo también capacitarnos nosotros los docentes para este cambio de era, donde tenemos que aprender a transmitir el conocimiento a través de las plataformas virtuales, que es muy distinto a cómo sean las clases presenciales.
Entonces vamos a regresar de forma híbrida, de una parte los estudios teóricos se van a quedar en forma virtual y por supuesto la parte práctica de todas las carreras tiene que hacerse con normas de bioseguridad en los laboratorios y en las instalaciones universitarias, pero significa pues fortalecer mucho este sistema de aprendizaje y este cambio de era. Muchas gracias. Procurador, ¿qué plantea usted dentro del programa para llegar a la rectoría y modernizar la universidad, pero sobre todo acercar la universidad a aquellos sectores en donde no llega la educación superior? Hay una realidad en Guatemala, es mínimo el grupo de población que está en la edad para cursar educación superior que no cursa por X o Y motivo. ¿Cómo piensa usted acercarle la universidad pública a la población? Bueno, primero tener pertinencia cultural. Guatemala no es solamente la ciudad capital. Las necesidades son distintas. Yo, por ejemplo, lamento mucho, y Carlos conoce de cerca, que funcionó en Palín Escuintla un instituto técnico que estuvo a cargo del ingeniero Fernando Cajas, que graduaba en 2-3 años a especialistas en refrigeración y en computación y les certificaba para insertarse en la vida laboral. Eso lamentablemente se cerró. Tendrían que abrirse más en todas las regiones del país, dependiendo de los perfiles y las necesidades. Pero aparte, hay algo innovador en mi propuesta, que es facilitar la educación superior a los migrantes, porque muchos migrantes se fueron a Estados Unidos a media carrera, o incluso muchos tienen el afán de estudiar desde allá. Y entonces lo único bueno de la pandemia es la utilización de la tecnología. ¿Por qué? Si hay educación en línea, ¿por qué no le podemos dar a los migrantes que constituyen el 18% de remesas del Producto Interno Bruto? Pues tenemos que ser solidarios, no ver solo como dinero, dólares, no. Entonces, ayudar a los migrantes que tanto han hecho por nosotros. Y también tenemos que no preocuparnos solamente de la cantidad y calidad de cobertura, sino que principios. Básicamente, pertinencia cultural. Guatemala es diversa, no solo ladinos vivimos acá, la población indígena tiene derecho a una educación pública de calidad, con pertinencia cultural, con enfoque de género también, respeto a la diversidad sexual, que es importante hablar porque es una realidad que a veces no se toca, y sobre todo también con principios de transparencia a todo nivel. Es importante pues que la gente devolvámosle la Universidad de la San Carlos. Las mafias la han cooptado y tenemos que recuperarlas para que se haga academia, que se haga docencia, investigación con calidad, con pertinencia cultural, insisto, y sobre todo para resolver los problemas. Si es un asunto político, de relaciones políticas, la universidad no es una trinchera ideológica ni un partido político. Los partidos políticos que hagan campaña el otro año. La universidad tiene que aportar soluciones a la problemática del país y aprovechar la iniciativa de ley que la Constitución nos da. Arquitecto Valladares, hablando un poco acerca de la utilización de recursos de la universidad, bueno, porque mucho se habla respecto a la gran asignación presupuestaria pues que tiene esta universidad. ¿Cómo considera, cuál es su análisis del uso de los recursos en los últimos años y sobre todo en qué áreas considera usted que hay que hacer más una fuerte inversión, ¿verdad? ¿Hacia dónde orientaría usted esos recursos? Bueno, hay una realidad que sí hay que tomar en cuenta, pues el crecimiento de la demanda de los estudios superiores hizo que se abrieran diversos centros universitarios para tener la cobertura que se tiene en este momento, pues prácticamente en todos los departamentos. Pero el presupuesto y la asignación presupuestaria para ir acompañando esa apertura de nuevos centros universitarios no fue al mismo ritmo. Y es ahí donde hay un déficit presupuestario para atender esas demandas. Y eso se da porque no se da lo que le corresponde a la Universidad de San Carlos. Se ha hablado muchas veces pues, de que la Universidad de San Carlos, y lo podemos ver en el presupuesto actual, pues que fue aprobado por el Congreso, si se aplicara el 5%, porque como lo dice la Constitución, que no debe ser menos del 5%, a la universidad le deberían de dar 3,000 millones y únicamente le están dando un 2.5 de asignación, o sea, 1.9 millones. Efectivamente, pues hay un déficit para poder cubrir adecuadamente en lo que se demanda en educación superior de lo que tenemos actualmente y por supuesto si queremos seguir expandiendo la educación superior como debía ser con nuevos programas que sean pertinentes acorde a las necesidades de desarrollo del país, pues se demanda ese esfuerzo. Pero todo esto tiene que partir porque también se demuestre a la sociedad guatemalteca cómo se están invirtiendo los recursos.
Y eso es lo que hace falta. Hace falta pues que efectivamente exista esa transparencia completa de rendición de cuentas a la sociedad. La universidad pues está pues auditada por la Contraloría General de Cuentas y cualquiera puede ver en las plataformas de la universidad, en el SICOIN o en el CIF, que bueno, nuevamente regresa al CIF, son las plataformas financieras de la universidad, a quién se contrata o qué orden de compra se hizo, pero eso no dice nada de la calidad del gasto. Y a la sociedad hay que decirle, bueno, vamos a invertir esos 9 millones en este laboratorio porque es importante para hacer este proyecto de investigación que va a coadyuvar a solventar esta necesidad de desarrollo que necesita el país. Entonces, nosotros estamos dispuestos pues a rendirle cuentas y a hacer asambleas, por lo menos 2 veces al año, demostrando en qué se están invirtiendo los recursos y recuperar la confianza en la universidad. Y parte pues por combatir la corruptela que puede existir en los mandos medios y por supuesto tener mucho ojo en todo lo que son los procesos de inversión en infraestructura, que es ahí donde pueden existir los focos de contaminación, de corrupción. Entonces hay que limpiar, hay que transparentar el gasto y de esa forma hacer que se le asigne lo que se le corresponde a la Universidad de San Carlos, porque sí hay que tomar muy en cuenta que los gastos no sean de gastos, lo que se hace en educación superior, sino que es una inversión. El presupuesto en educación superior es una inversión para el futuro y para el desarrollo del país. Ahora, licenciado Jordán, digamos, tanto el arquitecto Valladares como su persona han mencionado varias veces el término mafias, corrupción dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y para nadie es un secreto que hay incluso asociaciones estudiantiles que se prestan para este tipo de cosas. ¿Qué haría usted para contrarrestar y combatir estas mafias que están incrustadas dentro de la universidad pública y que muchas veces hasta han incurrido en actitudes delincuenciales dentro del mismo campus? ¿Qué haría usted? Bueno, yo lo tengo claro, Mario. Vamos a firmar una carta de entendimiento con Transparencia Internacional a partir de la organización que aquí en Guatemala es Acción Ciudadana, porque no hay que destruir el agua azucarada. Hay mecanismos de control, porque si pensamos que santos van a gobernar en cualquier órgano de la universidad, eso es imposible. Entonces, aquel que abuse del poder, pues tenemos que castigarlo, que no quede impune. ¿Verdad? Porque Carlos conoce bien, él dejó la secretaría de la San Carlos con el ingeniero Murphy Páez, porque seguramente vio cosas anómalas, que no, eso es una actitud ética de él, haberse apartado de Murphy, pero yo apuesto a mecanismos, a transparentarles y a transmisión de en vivo de las sesiones y que juntos los estudiantes tengan confianza de denunciar los actos de corrupción en las facultades, en los centros regionales, en toda, cualquier entidad. Miren, el monumento a la corrupción está en Shela, donde autoridades centrales construyeron un edificio de medicina que se quedó a medias y eso está impune. Entonces es importante que eso no quede así porque lanza un mal mensaje. Entonces, y también la priorización de los recursos públicos. El ejemplo arrastra, ¿verdad? Y la trayectoria de uno pues sabe que no desperdicia los recursos públicos, es importante predicar con el ejemplo y ahí eso pues afortunadamente voy a tener la pauta en base a mi carrera que he hecho como funcionario público en distintos espacios. Arquitecto Valladares, en una de sus intervenciones usted mencionaba acerca de llevar a cabo reformas a la Constitución. Si pudiera profundizar un poco más respecto a ese punto, digamos, ¿dónde vería usted la importancia de estas reformas y respecto a qué? Bueno, hay muchos... bueno, la gran ventaja que tiene la universidad es la única universidad en el mundo que tiene esa potestad de tener iniciativa de ley. Y eso hay que aprovecharlo efectivamente, pues hay muchos anteproyectos de ley que nosotros tenemos que plantear, la ley de agua, la ley de ordenamiento territorial, y dentro de esa potestad también está el que nosotros podamos hacer iniciativas de ley para hacer reformas a la Constitución. Y en ese sentido yo lo mencionaba que lo vamos a hacer para enmendar pues esta buena intención que se puede haber tenido en que la academia esté metida en las comisiones de postulación y que efectivamente se busque otro mecanismo para designar a los magistrados en las cortes. La academia tiene que jugar otro papel muy importante y no debe ser contaminada precisamente por esos procesos. Eso es lo que efectivamente ha generado estos focos de intereses externos que tienen
pues generan financiamientos ilícitos para esas candidaturas de rector, efectivamente, y es lo que ha generado esos problemas de corrupción dentro de la Universidad de San Carlos. Procurador, hace pocos días se viralizó un video en redes sociales en donde un catedrático de la nada, en una clase por Zoom, una alumna le dice buenas tardes y el señor de la nada empieza a estallar y dice que él no va a permitir que lo interrumpan. Se terminó la clase y el señor se desconectó. Casos como estos abundan en la Universidad de San Carlos. Profesores que se sienten intocables, profesores que no llegan, alumnos que hacen el esfuerzo por llegar y simplemente los catedráticos ni se aparecen. ¿Cómo terminar con eso, procurador? Sencillo, Mario, concursos de oposición. Hay muchas plazas que están interinas en distintas facultades y centros y esas plazas interinas no las quieren sacar a oposición, que existen los jurados conformados con profesores titulares y estudiantes para que no se aprovechen de la necesidad que tienen muchos profesionales de trabajo. ¿Y qué es lo que pasa, Mario? De que año con año le dicen, sí, seguís trabajando, pero si votás en esta línea política, no. Entonces, si ya son profesores titulares, no lo van a querer mangonear ni manipular. Entonces, vamos a tener los mejores profesores estando, no los amigos, no los que se dejan manipular, no. Vamos a tener seres humanos con capacidad, con dignidad, y tenemos una gran garantía en la San Carlos, y Carlos no me dejará mentir, es la libertad de cátedra. Y eso es el tesoro que tenemos que tener, pero con calidad académica, y seguramente ahí coincidimos, Carlos. Arquitecto Valladares, bueno, ya hablábamos un poco acerca de esos espacios públicos que tiene por ley la USAC. ¿Considera usted que deben seguir, digamos, ocupando esos espacios, que deben hacerse reformas para que la USAC ya no los ocupe? Si sí considera que deben seguirlos ocupando, ¿cómo hacer un mejor uso y provecho de dichos espacios? Sí, como mencionaba anteriormente, yo creo que fueron de buena forma concebidos para que la academia, el saber científico, orientara decisiones en cada una de las instituciones del Estado para que cumplan efectivamente su papel al servicio de la función que están desarrollando. Pero lo que tenemos que normar es quiénes ocupan esos espacios, ver los perfiles. Eso requiere pues algunas enmiendas también a ciertas normas internas como externas. Y dentro de ello nosotros hasta vamos a proponer, cabalmente hacía referencia ahorita el licenciado Jordán Rodas de la Junta Monetaria, que en esos espacios que se dan para las juntas monetarias u otras instancias de representación que tiene la Universidad de San Carlos no participen personas que han sido electas para ocupar un cargo como son los decanos, porque suficiente tarea tienen como decanos en llevar la calidad académica y el desarrollo de sus unidades académicas como para estar ocupando otras sillas, que aparte de eso tienen dietas y que distraen del quehacer fundamental que debe ocupar un decano. Yo creo que esos perfiles tienen que ser bien estudiados de quienes van a ocupar esos espacios y por supuesto tiene que ser tras una política bien orientada que tiene que girar la Universidad de San Carlos, derivada precisamente de sus investigaciones científicas para que quien lleve esa voz dentro de las sillas de las instituciones del Estado lleve ese respaldo del saber científico a la investigación que se ha hecho para que bajo una política direccionada tiene que ir a plantear las propuestas que lleva la Universidad de San Carlos para hacer las transformaciones que requiere el país. Así es que se requiere mucho y por supuesto se requiere que miremos la idoneidad de quienes van a ocupar esos cargos en función de perfiles. Quisiera hacerle una pregunta a cada uno de ustedes. Es la misma pregunta y quisiera que por favor la respondieran. Mucho se ha señalado en este proceso y en esta campaña de grupos, incluso al margen de la ley, que pudiesen estar patrocinando a algunos candidatos. ¿Qué certeza tenemos que ni en Avante ni en SOS hay compromisos con sectores oscuros o al margen de la ley? Primero, por favor, arquitecto Valladares y después el procurador. Bueno, en nuestra agrupación es netamente de profesores y profesionales que están ligados muy internamente y estudiantes que están dentro de la Universidad de San Carlos. Ninguno de los que tienen esos intereses externos han estado participando pues, dentro del proyecto Avante, ni mucho menos han hecho sus aportes. Nuestra campaña ha sido bastante modesta.
y efectivamente ha sido por colaboración de los distintos integrantes de la agrupación en la medida que cada quien lo ha ido pudiendo hacer, o también con aportes que van dando algunos en función de algunas necesidades, como hay poner una manta, pues el grupo de mujeres, por ejemplo, de la agrupación nos regaló 2 mantas enormes para poner en el campus universitario, y así se ha ido financiando esta campaña, pero precisamente estamos en libertad y eso es lo que más nos satisface. Estamos llegando hasta el final de este proceso sin tener esos compromisos con nadie, y eso nos permite hacer estas enmiendas y estas reformas que estamos planteando. Procurador. Bueno, en mi caso, pues como un aspirante de SOSUSAC, salimos al 2 de marzo con una campaña muy austera. Yo ni he gastado ni 3,000 quetzales, y lejos de regalar objetos, comidas y cosas así, no compramos la conciencia. Los sancarlistas apostamos al voto inteligente. Miren, hasta pulseritas le regalan a uno, pero es otra dinámica. Entonces estamos también sentando una cátedra a los sancarlistas de que se puede hacer política de manera sana, sin despilfarrar recursos, porque no hay almuerzo gratis. Entonces, ¿saben qué? Pues ven la campaña, solo redes sociales. Eso es una señal clara que no tenemos absolutamente nada que ver, y por eso señalamos claramente. Y ahí coincidimos con Carlos en que el contendiente que va punteando, Innova, pues se ha hecho un despilfarro y tampoco se ha desligado el presidente, y eso lógicamente tiene inquietudes en muchos los candidatos, y tenemos eso en común, y las desconfianzas del grupo de Innova, y eso es lo que nos debe de unir para arrebatar a las mafias de las universidades de San Carlos. Arquitecto Valladares, usted ya mencionaba, digamos, la USAC tiene a su cargo pues una tarea muy importante, incluso pues el tema de los recursos pueden verse, ¿verdad?, limitados, ¿verdad? ¿Cree que la USAC necesita mayor cantidad de recursos? ¿Cómo podrían obtener justo esos recursos para lograr alcanzar pues esa calidad académica, ¿verdad?, y todo lo que se aspira con la Universidad de San Carlos? Bueno, luego de trámites ante la Corte de Constitucionalidad, precisamente fueron estudiantes de la Asociación de Estudiantes que lograron que se emitiera una sentencia en la Corte de Constitucionalidad, donde efectivamente se le tiene que hacer el cálculo que le corresponde a la Universidad de San Carlos para darle el 5%, sin los descuentos que se hacen del presupuesto. Lo que nos toca hacer es pelear, y no sabemos por qué lo han dejado al margen y nunca le dieron seguimiento a esa sentencia en la Corte de Constitucionalidad. Y nos toca perseguir con más firmeza para hacer ese reclamo, que se ponga en vigencia esa sentencia, y de ahí se debería pues que tendríamos la mejor calidad en toda la academia, porque con eso podría salir adelante todos los programas que se tienen previstos para el desarrollo de la universidad, y por supuesto hacer las inversiones necesarias que se requieren en los centros universitarios, que es donde más se necesita. Pero tenemos este problema presupuestario, tenemos esta crisis, no podemos nosotros ir a echar la cabeza y ser sumisos ante un gobierno, que es lo que ha sucedido muchas veces, que hay como un chantaje, que si la universidad no se manifiesta o no protesta, no hace alguna denuncia, no hace una demanda, se mantiene tranquila, pues le dan un poquito de lo que para ir compensando ese presupuesto. Yo creo que tenemos que ser abiertos y transparentes en ese proceso, hacer ver lo que le corresponde a la universidad, sin vender su autonomía, sin vender esa voz crítica que tiene que tener la universidad para hacer las transformaciones que se requieren en el país. Procurador, en este proceso, digamos, ha sido un proceso bastante atípico. Quienes conocen muy bien el proceso para elegir el rector, pues hablan y dan ejemplos que en procesos anteriores como que la cosa estaba ya muy definida. En este proceso pareciera que pues han jugado otros factores, que no pareciera la cosa estar tan clara y definida de quién pudiese ser el próximo rector. ¿Cuál es su postura al respecto? ¿Han hecho ustedes sus números en SOSUSAC? ¿Estaría usted dispuesto a hacer una alianza, no sé, con el arquitecto Valladares o con otros contendientes? ¿Cuál es su posición al respecto al día de hoy y con los números que tiene? Gracias, Mario. Pues lo que ha causado este fenómeno SOSUSAC
y que ya es como bien se decía, es un tema nacional que ha traspasado los muros de la San Carlos, es que precisamente hay un hartazgo, ese hartazgo de ya no más corrupción, ya no más de lo mismo que se da a nivel nacional, se está dando precisamente en la Universidad de San Carlos. Entonces ven en la propuesta, en la cual me honro en estar esta noche aquí ante ustedes como SOSUSAC, pues planteando la alternativa de que tenemos que unirnos. Y ya lo he hecho público y Carlos lo sabe, que he hecho el llamado a la unidad, no solo de las cabezas visibles de Carlos Valladares, de Luis Ares, del excelente investigador, el doctor médico, el doctor Calgua, María Paz, sus simpatizantes, sus electores, y llamar al voto útil. Y con todo respeto, ¿por qué? Porque de todos versus Innova, su servidor con SOSUSAC, tenemos ya 7 cuerpos, Innova tiene 8. Entonces yo, por ejemplo, hago un llamado a que los electores, Carlos incluso, llamemos a votar todo en contra de Innova. ¿Por qué? Mañana yo soy abogado, no estoy participando, mi planilla no. Está Innova y otra propuesta. Yo lo tengo claro, no voy a dar con mi voto la posibilidad que Innova gane más cuerpos electorales, entonces voy a votar por la otra propuesta. Si todos nos unimos en eso, va a ser un principal paso para que la universidad no caiga más de lo que ha caído hasta el día de hoy. Y aparte, la propuesta de unidad, de alianza, no es para distribuir puestos, no es dividir el pastel. Yo he reiterado que tiene que ser un pacto programático. Yo he leído propuestas del plan de Carlos, de Luis Suárez, de Calgua, de María Paz, hay cosas interesantes, algunas coincidencias, entonces estoy dispuesto a retomar el plan y que vayamos juntos para retomar, devolver la dignidad a la Universidad de San Carlos, dársela, acercarla al pueblo de Guatemala y hacer esa universidad que tanta gloria ha dado décadas atrás al pueblo de Guatemala. Arquitecto Valladares, estando ahorita dentro de este modelo, digamos, para elegir rector y sobre todo porque es un modelo, justo lo hablábamos con Mario antes de entrar al aire, bastante complicado. Digamos, la ciudadanía también tiende a no entenderlo, puede ser por completo o que sea incluso más difícil seguir de cerca o comprender lo que está pasando dentro de esta elección de rector. ¿Qué opina usted sobre este modelo de elecciones? Sobre todo viviéndole, como lo digo actualmente, ¿qué ventajas y desventajas ha podido evaluar de dicho modelo también? Bueno, ese es un modelo que está pues derivado de la ley orgánica de la universidad, pues desde que se decretó la autonomía. Y por supuesto es el modelo donde se está generando un sistema de autogobierno. El modelo parte de que son en este momento 10 unidades académicas, las facultades con 3 cuerpos electorales cada uno, sus estudiantes, sus profesores titulares y sus egresados. Cada uno tiene que nominar a 5 electores y aparte de eso hay otros colegios que se han fundado posteriormente, el colegio de los ingenieros químicos, de los enfermeros, psicólogos y los contadores públicos de auditores. Total hacen 34 cuerpos electorales por 5 integrantes, son 170 personas las que se están eligiendo ahorita en los diferentes cuerpos electorales. Eso es lo que hace muy complejo el proceso, pero hay una total exclusión en este momento porque no se está tomando en cuenta precisamente a los centros universitarios y las escuelas no facultativas que están excluidas de participar en esta elección de rector. Nuestra facultad, la Facultad de Arquitectura, fue la última que se fundó en 1958. A partir de eso se fueron creando otras unidades académicas rectoras de conocimiento muy importantes como escuelas no facultativas. Después se desconcentra la universidad hace más de 50 años. Estamos desconcentrados pero no descentralizados. Y tanto las escuelas no facultativas como los centros universitarios no participan de esta elección. Esto es lo que demanda la reforma de la universidad para que exista esa inclusión y este es el compromiso que tenemos que tener dentro de esta programación hacia el futuro de la universidad. Quería preguntarle también, arquitecto Valladares, ya mencionaba el procurador que él tiene 7 electores. 7 cuerpos electorales. 7 cuerpos electorales, perdón. Por 5 integrantes cada uno. ¿Cuál es su postura respecto a eso, arquitecto? ¿Usted cree que puede remontar? ¿Cómo ve el panorama? ¿Estaría de acuerdo en sentarse? Me parece que el procurador habla de una alianza. ¿Usted cómo ve el panorama? Bueno, nosotros somos la agrupación de la inclusión y que
pregonamos mucho el diálogo. Y por supuesto estamos abiertos al diálogo para ver cuál es la mejor ruta que podemos tomar para el desarrollo de la universidad. Entonces estamos abiertos al diálogo, de sentarnos precisamente con las demás agrupaciones para buscar cuál es el mejor camino. Por supuesto también excluimos Innova USAC, para buscar cuál es el mejor camino hacia el futuro de la universidad y precisamente a partir de aspectos que nosotros tenemos planteados de nuestro plan de trabajo, que son irrenunciables, tomarlos en cuenta y qué es lo que tienen las demás agrupaciones, en pensar en cómo podemos echarlo a andar y qué podemos lograr en 4 años. Pero sí estamos anuentes a buscar ese diálogo de igual a igual, no como en algún momento pues se nos estaba haciendo la invitación que simplemente no sumáramos, o peor aún, ahorita estamos sacando algunos comunicados donde no se exigían que nos sumáramos a ese USAC. No, aquí tiene que ser un diálogo de altura. Por supuesto, estamos en la mejor buena voluntad de hacerlo para buscar cuál es la mejor alternativa para la universidad y de ahí derivar pues los cargos que podríamos ir definiendo por perfiles para esa conducción de un plan realista que podemos lograr en 4 años, porque al final nuestro proyecto y en lo particular mi persona que lo está encauzando, nuestro objetivo es netamente académico y estamos bajo esta política académica para buscar la rectoría. No tenemos ningún fin más allá de llegar a ser rector para conducir este proyecto académico, como ha sucedido anteriormente en otras ocasiones donde se ha utilizado este puesto como un trampolín político para ocupar otros cargos de elección posterior. Aquí nosotros solo vamos para trabajar por la universidad y estaremos ajenos a los procesos políticos electorales, que esas son otras plataformas que se tienen que usar, pero tenemos que evitar que nuestra Universidad de San Carlos se convierta en una plataforma política para desde ahí lanzar perfiles que ocupen otros cargos de elección posterior. Pero vuelvo a repetir, nosotros estamos abiertos a dialogar al mismo nivel, un diálogo horizontal para buscar la mejor alternativa para la Universidad de San Carlos y por supuesto creo que lo tenemos que hacer en las condiciones como están, pero esto tampoco no depende solo de nosotros los líderes, esto tiene que ser con la participación de cada uno de los cuerpos electorales con los cuales yo respeto mucho. Nuestros cuerpos electorales están integrados por académicos, científicos, por estudiantes, probos, todos. Y por supuesto, las decisiones no las puedo tomar unilateralmente yo, sino que los tengo que tomar en cuenta y en función de lo que nosotros discutamos como agrupación, es las propuestas y las decisiones que iremos tomando hacia el futuro. Procurador Jordán Rodas, ya acercándonos al final de la entrevista, bueno, le pediría sus conclusiones, su mensaje final y también, sobre todo, explicarle a la ciudadanía, digamos, qué sucede si usted gana y llega a ser el rector de la Universidad de San Carlos. Esto sucedería el próximo 27 de abril, sin embargo, la elección de PDH es el 20 de agosto, digamos, solo para explicarles también un poco respecto al proceso y la transición de lo que se daría en este caso. No, querida María Inés, el cambio de procurador es el 20 de agosto, la elección es antes, ¿verdad? Puede ser en mayo, junio, julio, como fue en mi caso hace 5 años, y entonces no había ningún problema en cuanto yo sea electo por los electores en su momento a finales de abril, ¿verdad? Para asumir la rectoría con mucha legitimidad, con una gran fuerza, porque digamos, imagínense un reto histórico, un gran compromiso después de jugar un papel tan importante en una coyuntura tan difícil con el gobierno de Jimmy Morales, con el gobierno de Yamatei, los congresos actuales, el pasado, sobrevivir a 17 antejuicios, a 6 estudios de remoción, mantener la independencia, la PDH, para mí esa es una medalla. Pero aparte, si me dan la legitimidad y el compromiso de poder servirles como su próximo rector, pues no les defraudaré. Y miren, además no es SOS, SOS el que anda pidiéndole a los demás que unamos esfuerzos para rescatar la universidad. Hay un comunicado que se está haciendo público, tal vez a eso se refiere, rescatemos la USAC, con muchas firmas de individuos muy profesionales, muy capaces, instituciones, asociaciones. Es un clamor popular, el que dejemos atrás los egos, ¿verdad? Los intereses personales, y hagamos, no solo Carlos, los electores, los simpatizantes de Carlos, de Luis Suárez, del doctor Carlos Amelia Paz,
O estamos del lado donde pega la luz, o estamos del lado oscuro, cada quien decide. Yo los invito, con todo respeto, a toda la comunidad universitaria que apoyen la propuesta BIAM, que tengan el voto útil y que juntos construyamos la Universidad de San Carlos que tanto merece el pueblo, ya no más con el pacto corrupto, romper esa alianza criminal que no se la merece el pueblo, y por eso vamos a rescatar la U, afuera las mafias de la San Carlos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al arquitecto Valladares de Avante y al procurador Jordán Rodas de SOS USAC. Estaremos pendientes entonces de la jornada de mañana y de lo que se derive cuando ya se tenga que elegir al próximo rector de la USAC. Gracias por su participación. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Un abrazo. Muchas gracias. Feliz noche. Nos vemos. Igualmente, feliz noche. Bueno, Marinés, ahí entonces los dos candidatos, ahí las propuestas, y pues veremos en qué termina la elección, una elección que ha, como muy diferentes a las anteriores, ha cautivado a la opinión pública, pero sobre todo a los guatemaltecos que han estado muy pendientes de este proceso. Así es, Mario, creo que también importante, ¿verdad? Recordar, ya lo hemos dicho a lo largo, la importancia, además las CIAs que tienen también, por ejemplo, en comisiones de postulación, ¿verdad? Claro. Forman parte de grandes procesos de elección constitucional, así que estar muy atentos de quién ocupará pues esa rectoría próximamente también. Así es. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por su sintonía, tengan una excelente noche.